Comentario de Daniel capítulo 5. Pasan aproximadamente 20 años entre los capítulos 4 y 5. Nabucodonosor sale de la escena. Le sucedió un hijo que reinó apenas unos años, al cual más tarde lo asesinó su cuñado. Este a su vez reinó 4 años, pero murió en batalla. Los siguientes dos gobernantes ocuparon el trono por un breve tiempo. El segundo de estos fue Nabunido. En realidad era el yerno de Nabucodonosor y estaba casado con la viuda de uno de los reyes anteriores. En este tiempo Nabunido era rey del imperio babilónico y su hijo Belsasar era el rey de la ciudad de Babilonia. Esto explica por qué se menciona a Daniel como el tercer señor, versículos 7 y 29. Mientras ocurren los hechos del capítulo 5, el rey Nabonido permaneció 4 meses cautivo de los medos y los persas. Nótese las experiencias de Belsasar. Disfruta de su fiesta. Versículos 1 al 4. Este banquete fue en honor de uno de los grandes dioses babilónicos y se celebró en el otoño del año 539 a.C. Los arqueólogos han desenterrado palacios de Babilonia que tienen enormes salones, lo suficientemente grandes como para recibir miles de invitados. También han descubierto que las paredes estaban cubiertas con una sustancia blanca similar a la tiza, lo cual explica el asunto de la escritura en la pared. La principal idea de estos versículos es la bebida y el vino. El vino siempre ha estado asociado con Babilonia y el sistema babilónico de este mundo. Ver Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5, 18, versículo 3 y 13. El rey no se contentó con beber vino para sus dioses. Versículo 4, y véase capítulo 9, versículo 20. Hizo también blasfemar al Dios de los judíos, así que hizo traer los vasos sagrados del templo para usarlos en ese banquete idólatra y blasfemo. Capítulo 1, versículo 2. La palabra padre en capítulo 5, versículo 2 indica su abuelo. Véase también el uso en los versículos 11 y 13. Por favor, tenga presente que los medos y los persas ya estaban en las afueras de las puertas de la ciudad cuando se estaba realizando este banquete. Tan confiado estaba el rey de que su ciudad fortaleza era inexpugnable que se reía de los ejércitos invasores. El cuadro del mundo de hoy. El juicio está a punto de venir y sin embargo la gente está dándose a la alegría y adorando a sus dioses falsos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Babilonia era una ciudad fuerte, con murallas de 150 metros de altura y 15 metros de espesor. El río Éufrates atravesaba diagonalmente a la ciudad y grandes puertas de bronce controlaban las entradas. ¿Cómo podía algún ejército invasor capturar tal ciudad? Revela su temor. Versículos 5 al 9. Al parecer los invitados no vieron de inmediato la apariencia de la mano misteriosa, pero el rey miró sobre las cabezas de ellos y la vio en la pared opuesta. Imagínense cuán sorprendidos quedaron los invitados cuando vieron al rey temblando y sus rodillas dando la una con la otra. El vino no pudo darle valor ahora.
estaba frente a frente con un mensaje de Dios. En versículo 7 se puede leer: y el rey lanzó alaridos. Tenía que saber el significado de la mano y de la escritura. Es más, ofreció al hombre que pudiera explicar la posición del tercer señor de la tierra. En pocas horas, Belsasar ni siquiera estaría vivo y gobernando. Como es usual, ninguno de los expertos del rey pudieron explicar la escritura en la pared, y esto preocupó aún más al rey. Qué extraño que no conociera a Daniel, el hombre que asesoró a su abuelo Nabucodonosor. Pero Belsasar fue un joven despreocupado. En ese tiempo tenía alrededor de 35 años. Que estaba más interesado en el poder y el placer que en los asuntos espirituales. Nos sorprende que la ciudad cayera. Descubre su futuro. Versículo 10 al 29. La reina madre resolvió el problema. Es posible que esta sabia mujer era la viuda de Nabucodonosor, con quien Nabonido, padre de Belsasar, se casó para consolidar su poder en el reino. En cualquier caso, oyó la consternación en el salón del banquete y vino a aconsejar al rey. El rey vive para siempre, le dijo. Versículo 10. Y antes que la noche se acabara, él iba a estar muerto. Entonces me habló acerca de Daniel y cómo éste asesoró al abuelo de Belsasar. Daniel era ya viejo en este entonces y estaba jubilado del servicio público. Como miembro de honor de la familia oficial, quizás lo invitaron al banquete, pero él no se contaminaría ni comprometería su testimonio. Debido a su posición santa, Dios honró a Daniel. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. El rey trató de impresionar a Daniel, versículos 13 al 16. Pero este no se dejó impresionar. Sabía que los regalos del rey no significaban nada en comparación con la bendición de Dios. Y a propósito, Belsasar no sería rey por mucho más tiempo. Antes de explicar la escritura, Daniel le predicó un sermón al rey usando al abuelo del rey como ilustración. Le advirtió respecto a su orgullo y pecado y le recordó que Dios juzgó con severidad a Nabucodonosor. ¿Y tú sabes todo esto?, exclamó Daniel, y sin embargo persiste en vivir una vida tan perversa. Ahora Dios te ha enviado un mensaje de juicio y es demasiado tarde. Dios le dio a Nabucodonosor un año para arrepentirse. Capítulo 4, versículo 28 al 33. Pero para Belsasar no habría un año, estaba sentenciado. Ahora la explicación: las palabras estaban en caldeo. En Babilonia, una mina y un tekel eran pesas diferentes, y la palabra Pérez sencillamente significa dividir. Cuando los magos vieron estas palabras en la pared, no pudieron entender su significado, pero Dios le dio a Daniel la interpretación. Contado, pesado, dividido. Los días de Belsasar estaban contados y su tiempo había finalizado. Dios lo pesó en sus balanzas y lo encontró falto. Ahora se le quitaría su reino y los medos y los persas lo dividirían. Y téngase presente que Darío estaba a las puertas de la ciudad en esa misma hora. ¿Creyó Belsasar el mensaje de Dios después de todo su temor y temblor? No vemos evidencia de arrepentimiento ni preocupación. Cumplió su promesa de hacer
a Daniel, el tercer gobernante, como si su reino fuera a continuar para siempre. El orgullo, la lujuria, la indiferencia y la autosatisfacción del rey lo llevó a su caída. Encuentra su destino. Versículos 30-31. Si Belsasar hubiera estudiado al profeta Isaías, hubiera sabido precisamente cómo sería tomada la ciudad de Babilonia y quién lo haría. Ciro, el conquistador persa, derrotaría a los medos y luego caería sobre Babilonia. Isaías 40, versículo 41, capítulo 41, versículo 25. Isaías capítulo 45, versículos 1 al 4. Excavaría un canal que desviaría el río Éufrates y luego metería a escondidas su ejército de la ciudad por debajo de sus paredes. Los babilonios vieron al enemigo excavar, pero pensaron que iba a construir un montículo en contra de la ciudad. En realidad lo que hacían era desviar el río, porque tomaron por sorpresa a la ciudad, porque la mayoría estaba borracha. Era un día de gran fiesta religiosa y la gente estaba demasiado metida en placeres como para pensar en la defensa. El enemigo entró precisamente al salón del banquete y mató al rey. Qué advertencia para cualquier nación. Tenemos hoy un mundo tan enloquecido por el placer que a cualquier enemigo le será fácil tomarlo por sorpresa y la historia se repetirá. ¿Quién era Darío el Medo? Isaías predijo que Ciro capturaría a Babilonia y liberaría a los judíos. Isaías capítulo 44, versículo 28. Isaías 45, 1, versículo 1 al 13. A Darío se lo menciona como rey. Las soluciones se encuentran en la palabra tomó. En capítulo 5, versículo 31, debe traducirse recibió. Darío, el líder militar de Ciro, recibió el reino de parte de Ciro, rey de Persia, y gobernó a Babilonia en su nombre. En capítulo 6, versículo 28 vemos que era un reinado doble. Ciro era el rey del imperio, en tanto que Darío gobernaba en Babilonia y el área circunvecina. Ciro entró en Babilonia como un conquistador poderoso y procedió a tratar sabiamente con todos, incluyendo a los exiliados judíos. Fue Ciro el que dictó los decretos que permitieron a los judíos regresar a su tierra y reedificar su templo. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 4. Así aún el levantamiento y la caída de los imperios es parte del plan de Dios para su pueblo. La caída de Babilonia en el año 539 a.C. es un cuadro de la futura caída de Babilonia, el sistema mundano del diablo, según aparece en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Y los creyentes bíblicos pueden ver ya la escritura en la pared, pero los ciegos gobernantes del mundo continúan en su orgullo y placer sin siquiera percatarse de que el Señor viene.